Acompaña a la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz. Muchísimas gracias por atender esta conversación con Noticias Oromar. Y es que la Comisión de Régimen Económico y Tributario aprobó el informe que precisamente nos permite tener el proyecto de ley orgánica del ahorro y monetización para la lucha contra la corrupción, en la que incluye la extinción de dominio para combatir el lavado de activos. ¿Cuál será la postura de la Revolución Ciudadana con respecto a este proyecto de ley? Buenos días, bienvenida. Buenos días, un abrazo, gracias por este espacio de entrevista. El día de ayer el bloque de la Revolución Ciudadana votó a favor para aprobar el informe para primer debate dentro del tratamiento de este proyecto de ley económico urgente que busca hacer reformas a la ley de extinción de dominio y a la ley de contratación pública. Los votos de nuestros tres compañeros que son parte de la comisión, como lo acababa de mencionar, fueron a favor. Ahora este informe será enviado al Pleno de la Asamblea Nacional para que se realice el primer debate y esperamos allí que la presidenta de la comisión, la señorita Natalie Farinango, recoja los aportes y las observaciones, no solamente del bloque de la Revolución Ciudadana, sino de los otros bloques que están dentro de la función legislativa, y de esta forma poder llegar también con un consenso dentro del informe para segundo y definitivo debate, Pedro. ¿Qué modifica esta ley con respecto a la ley que estaba vigente y que entrará en debate y en discusión en el Pleno de la Asamblea en los próximos días? Bueno, esta ley busca algunas modificaciones, como la ley de extinción de dominio, la ley busca el financiamiento de la lucha contra la corrupción, luchar contra el blanqueo de los capitales, contra los delitos asociados a la criminalidad, porque busca también atacar la economía criminal que financia el narcotráfico, que financia a los GDOs que en este momento tienen en zozobra a la población. Busca que se implementen los mecanismos de extinción de dominio, transparencia, regulación y fortalecimiento también institucional. Busca también permitir la monetización de los activos incautados que no han podido ser justificados o que no se ha podido justificar que esto viene de un origen ilícito. En el artículo 72 se establece la monetización de nuevo, se establece también el destino de esta monetización, que son para temas exclusivamente de seguridad, y también una parte de este rubro iría para el sostenimiento del hueco fiscal que en este momento tiene el país. Es lo que busca en sí esta reforma que ha presentado el Ejecutivo, pero como hemos dicho nosotros, aún se requiere seguir recibiendo comparecencias de expertos, comparecencias también de la academia, de quienes son parte también involucradas directamente en este tema, como son los representantes de la función judicial, del Consejo de la Judicatura, entre otros. Aún el debate no ha sido muy amplio dentro del tratamiento para primer informe, y ello nos preocupa. Los bienes ilícitos, es decir, que los bienes ilícitos, vicepresidenta, que sean incautados pasarán a manos del Estado y serán invertidos en obras en beneficio que vaya dirigida a la seguridad de los ecuatorianos. Ese es básicamente el eje central o el espíritu de este proyecto de ley. Ese es el espíritu en sí de este proyecto de ley económico urgente. Tiene como es un proyecto de ley económico urgente que ya por eso se lo está tratando dentro del tiempo que establece la ley orgánica de la función legislativa, 30 días, y como lo decía, esta ley tiene como finalidad el ahorro y la amortización de los activos que han sido incautados y que no pueden ser o que no han podido ser justificados o no son o no vienen de un origen lícito, y que incluso este dinero se lo va a utilizar, estos bienes que se incauten, tanto propiedades como también dinero que se encuentra dentro de los bancos o de alguna institución financiera de nuestro país, será utilizado para la lucha contra la corrupción, para luchar contra la inseguridad, pero también para evitar el blanqueo de capitales y los delitos asociados a la criminalidad. Ese es el espíritu de este proyecto de ley. Ahora vamos a debatirlo en el Pleno, y como lo acababa de mencionar, los votos de la Revolución Ciudadana fueron a favor dentro de este primer informe. A diferencia de la asamblea anterior, que hubo más bien disidencias o diferencias de criterios, de pensamientos en torno a la ley mismo de extinción de dominio, ahora hay coincidencias. ¿Se percató la Revolución Ciudadana que los enemigos no son los gobernantes, sino son las mafias criminales?
La Revolución Ciudadana siempre ha tenido claro que el enemigo que le preocupa a este país es el narcotráfico, es el crimen transnacional, son los GBO, son todas estas organizaciones criminales que le han arrebatado la paz y la seguridad al país. Pero también recordemos qué es lo que pasó en el periodo anterior y que había un gobierno que tenía una desaprobación profunda, un gobierno que, según las expresiones de la propia ministra Palencia, le entregó el control de las cárceles, y que esto viene desde el gobierno de Moreno, a los criminales de este país. Le entregaron el control de las cárceles. Fue en el gobierno anterior que no lucharon contra la mafia, fue en el gobierno anterior que nos han dejado con esta catástrofe económica, fue en el gobierno anterior que se han incrementado los índices de desigualdad, de pobreza, de extrema pobreza, fue en el gobierno anterior que nos dejaron con más del 60% de la fuerza laboral en el desempleo de nuestro país, fue en el gobierno anterior que nos han endeudado y que nos han dejado con una deuda interna y externa por más de 63,000 millones de dólares, y así por enunciar todos los desaciertos del gobierno de Guillermo Lasso. En este gobierno, que nosotros hemos dicho, estamos apoyando todas las acciones emprendidas en materia de seguridad, porque creemos que hay que recuperar la autoridad del Estado, porque creemos que hay que recuperar el control de las cárceles, porque creemos que es necesario recuperar la seguridad de este país, la estabilidad, la institucionalidad, para que incluso venga la inversión extranjera y se puedan también fomentar más plazas de empleo. Y hemos dicho, a pesar de no tener coincidencias ideológicas, hemos colocado como objetivo primordial el bienestar de las y los ciudadanos, de todas las familias que habitan en nuestro país. Creo que ese es el objetivo, dejar sentadas las bases sólidas dentro de este periodo de transición, tanto de la función ejecutiva como de la función legislativa, para el gobierno y la legislatura que llegue en el 2025, estimado Pedro. Ahora están en debate, o ya lo hicieron en primera instancia, la discusión del alza del IVA, en la cual hubo criterios, pensamientos, corrientes de opinión diversas. No han llegado a un consenso, pero el tiempo corre y se necesita aprobar o no este proyecto de ley que impulsa al gobierno nacional para financiar esta guerra y de alguna manera buscar recursos para financiar el déficit fiscal. ¿Cuál sería la postura? ¿Está revisando la Revolución Ciudadana qué decisión tomar, o en su defecto entraría directamente por el Ministerio de Ley este proyecto de ley? Sí, creo que para la presidenta de la comisión se le hace imposible intentar que este proyecto de ley pase por el Ministerio de la Ley, porque la Asamblea Nacional incluso puede aplicar el mecanismo que está dispuesto en el artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, último inciso, y es que si quien preside la comisión no remite el informe al Pleno de la Asamblea Nacional, el Pleno puede ponerlo en conocimiento, porque la máxima autoridad de la legislatura es el Pleno de la Asamblea. Ahora bien, nosotros hemos dejado sentada nuestra posición desde la presentación de este proyecto de ley económico urgente. Nuestros votos jamás van a estar para el alza y el incremento de estos 3 puntos porcentuales. Nosotros sabemos y entendemos que se necesita tener en este momento un alivio fiscal, se necesita ir cubriendo el déficit, que es por más de 5,000 millones de dólares, pero que de ninguna manera este déficit debe ser cargado nuevamente sobre los hombros de la clase media, la clase trabajadora, sobre los que menos tienen. Nosotros hemos presentado, de hecho, ya un informe de minoría en el que le hemos dado 4 alternativas al presidente de la República, y basándonos precisamente en lo que contempla la Constitución, que establece que debemos tener un sistema fiscal progresivo, equitativo, redistributivo, y en este sentido el gobierno central debe procurar que los tributos cumplan con estos preceptos, de ninguna forma seguir cargando el peso de este mal manejo del Estado sobre los que menos tienen. Creemos que hoy esta crisis la deben asumir los grupos económicos poderosos de nuestro país, y es por ello que son 4 alternativas. Una contribución especial a la banca que se divide en 3 grupos de contribución entre el 25, 30 y 35%. Otra alternativa que le presentamos es que se incremente el impuesto de salida de divisas del 3.5 al 6%. La tercera alternativa es que se puede establecer a través de la reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno un impuesto fijo del 3% a los 500 grandes grupos económicos que tiene el Ecuador. Y la última alternativa, porque fueron 4, es que también se pueda establecer una contribución especial y única a los grandes patrimonios. Con esto el Estado va a recaudar más de 2,000 millones de dólares, Pedro. Viviana, pero de acuerdo a expertos que a través de las alternativas que se plantean, que efectivamente son importantes,
no se recaudan o no se obtienen recursos permanentes, a diferencia del alza del IVA. Es más, uno de los expertos con quien tuve la oportunidad de conversar decía que si se logra aprobar las alternativas o las medidas alternativas que se están planteando, pudiera ocasionar una hiperinflación, no así con la medida del alza del IVA, que sería un menor impacto a la sociedad. Y escuchaba hace pocos instantes a un coidiario de la Revolución Ciudadana suyo, que decía que probablemente vayan a ceder a que se aumente el IVA a los 3 puntos, pero por el periodo que dure esta guerra interna. Terminado aquello, nuevamente el IVA tiene que bajar al 12%. Esas voces o esas corrientes, o esas voces que se escuchan alrededor, al interno de Revolución Ciudadana, ¿se está generalizando o solamente son voces esporádicas? Mire, aquí las únicas voces oficiales es el pronunciamiento de nuestro compañero Rafael Correa, expresidente de la República y presidente honorífico del Movimiento de la Revolución Ciudadana, de nuestra compañera Luisa González, presidenta del movimiento, y de quien le habla Viviana Veloz en calidad no de vicepresidenta de la Asamblea, sino de coordinadora, jefa de bloque de la Revolución Ciudadana, y nuestros compañeros de bloque. Todos hemos asumido una misma posición, que no va a tener nuestros votos para incrementar. O sea, esa postura será tajante, será radical. No van a ceder absolutamente nada. ¿Y qué pasará con el pacto que mantienen, ese pacto, ese acuerdo que mantienen con el gobierno nacional? ¿Se podrá venir abajo probablemente? Mire, nuestra postura es una postura firme que está del lado de la gente, que está del lado de los ciudadanos, porque al incrementar el IVA va a causar una contracción económica, contracción que no ha sucedido porque gracias a Dios hemos recibido, el Ecuador recibió el año anterior más de 5.000 millones de dólares producto de las remesas que envían nuestros migrantes. Entonces no es que incrementar estas contribuciones especiales va a causar una superinflación. Eso dicen los poderosos de este país, que no les gusta pagar impuestos, que les encanta evadir, eludir, y que según la CEPAL incluso el Ecuador ha sufrido más de 7.000 millones de dólares en pérdidas producto de la evasión tributaria de los grupos económicos que tiene el Ecuador. Ahora bien, con respecto a la mayoría que en este momento se acaba de hablar, yo no le llamaría un pacto, esto es un acuerdo legislativo que se conformó para que dentro de la Asamblea Nacional haya gobernabilidad, que no significa lo mismo que cogobernar. La Revolución Ciudadana jamás se va a hacer responsable de los aciertos y los desaciertos de este gobierno. Como lo he dicho, reiteramos nuestra postura de apoyar todas las acciones emprendidas en materia de seguridad, pero eso no es un cheque en blanco para que el gobierno pretenda encarecer y endurecer la vida de las y los ciudadanos de nuestro país, y que de ninguna manera afectaría este diálogo legislativo, este puente que hay entre la función ejecutiva y la función legislativa. Aunque se quieran distanciar con un pacto, probablemente los incorpora como un proceso de cogobernabilidad con el oficialismo. En todo caso, ¿cuál es la situación del país? Es delicada, grave y compleja, y está en la responsabilidad no solamente del Ejecutivo, y tampoco hay que distanciarse de los problemas del país. Los miembros de la Asamblea Nacional también tienen que asumir sus responsabilidades. El país tiene un presupuesto desfinanciado en más de 10.000 millones de dólares, mi querida vicepresidenta, con una deuda externa que bordea los 70.000 millones de dólares y un déficit fiscal que está por sobre los 5.000 millones de dólares, con una proyección de incrementarse a 8.000 millones de dólares. Y están los asambleístas también buscar soluciones junto con el Ejecutivo para cubrir este hueco fiscal, todas estas deudas, y también enfrentar esta deuda con recursos. Si ustedes no lo hacen, entonces ¿quién los va a hacer? El compromiso también es de ustedes, no deben derruir esta responsabilidad, asambleísta. No solamente la responsabilidad del presidente. Pedro, nosotros no estamos eludiendo ninguna responsabilidad, tanto es así que la Asamblea en este momento tiene más del 62% de aceptación y de aprobación de los ciudadanos, lo puede revisar en las encuestas. La Asamblea Nacional en 2 meses de trabajo ha aprobado 10 proyectos de ley, entre ellos 2 proyectos de ley económicos urgentes para que el gobierno pueda tener a través de la recaudación de estos económicos urgentes más de 1.000 millones de dólares. La Asamblea ha aprobado también proyectos de ley en materia de seguridad, y esta Asamblea Nacional y el bloque de la Revolución Ciudadana
están conectados con las necesidades de los ciudadanos, pero estar conectados también nos hace ver mucho más allá, ver esta visión de los ciudadanos que viven en este momento, la condición de pobreza. En Ecuador existen en este momento más de 5 millones de pobres que viven con menos de $3 al día, más de 2 millones de personas que han condenado a vivir en extrema pobreza que sobreviven con menos de $1.75 al día. Estos pobres, lamentablemente el Estado los ha hecho que nazcan pobres, que mueran pobres y que no tengan condiciones de oportunidad y de salir adelante. Va a causar una contracción económica y sabemos que el Estado, que el gobierno necesita tener financiamiento para combatir al crimen organizado. Por ello hemos presentado 4 alternativas que van a recaudar más de $2.000 millones y de esas 4, una alternativa es temporal y definitiva, que es el impuesto fijo al 3% a las contribuciones a los grupos económicos más grandes que tiene en este momento el país. Los pobres, Pedro, no tienen capacidad de ahorro, a diferencia de los millonarios. Sus reducidos ingresos son dedicados totalmente al consumo, y siendo el IVA el impuesto al consumo, son los pobres quienes más se terminan perjudicando y sufren por el impacto de este incremento. Nosotros nuestra postura se la ha hecho con una valoración técnica, no es que se la hace de una forma antojadiza, sino que se ha hecho valoraciones técnicas para presentarle al gobierno estas alternativas. Incluso el gobierno, dentro del informe de mayoría, ha colocado 2 de estas propuestas que fueron mías originalmente: incrementar el impuesto, esta contribución especial a la banca, y también el impuesto de salida de divisas, que por cada punto porcentual que se incremente, y que también es un impuesto fijo, también es fijo, no es que solamente es momentáneo. Perfecto. El Estado va a recaudar por cada punto porcentual más de $260 millones. Son alternativas que le hemos dado de forma responsable, porque somos una oposición responsable, demócrata, que respeta incluso los criterios de todas y todos. Y esperamos que no se afecte efectivamente a la población, sobre todo a la clase media y a la clase más pobre de nuestro país, y que se resuelvan estas situaciones pensando en el bienestar de todos los ecuatorianos para combatir esta guerra que también tiene preocupado al país. Muchísimas gracias, mi querida vicepresidenta Viviana Veloz, por atender esta conversación con Noticias Solomar. Felicidades y éxito. Muchas gracias, un abrazo, Pedro, y que tenga una linda semana. Igualmente para usted, y suerte para usted y para el país también. A la pausa publicitaria ya retornamos.